Bien, en este caso vamos a ver qué es un semigrupo. Siempre vamos a tener una dupla, en este caso los enteros, por ejemplo, con la suma. No vamos a ver cosas complicadas, vamos a ver algo simple que se entienda bien que es un semigrupo, como en este caso, que nos dan dos propiedades. Una, la ley de composición interna y la otra, la ley asociativa. Es decir, esta ley suma en Z, es cerrada y cumple con la propiedad asociativa. Veamos. Si la suma va de Z por Z en Z, entonces sucedería lo siguiente, que supongamos que tengamos un par 2 menos 8, y los sumamos, porque dice la propiedad, la operación que hay que sumarlos, nos daría menos 6. Y menos 6 pertenece a Z. Quiere decir que cualquier par que tomemos de enteros, su suma nos daría otro entero. Hasta ahora cumple con la ley de composición interna. Si tomamos otro par, menos 2 menos 8, es decir, los dos negativos, y los sumamos, nos daría menos 10, que también pertenecería a Z. En el caso de 5, 8 ocurriría lo mismo, nos daría 13, que también pertenecería a Z. Hasta ahora cumple con la ley de composición interna. Si tomamos menos 5 y 8 y los sumamos, nos daría 3, cosa que también pertenecería a Z. Por ende, en este caso, la suma de todos los enteros que hemos tomado como ejemplo siempre nos da un entero como resultado. En este caso, decimos que la dupla Z más cumple o verifica la ley de composición interna, o bien la suma es ley de composición interna o cerrada en Z. Veamos ahora la propiedad asociativa. Si tomamos, por ejemplo, un número entero sumado a la suma de otros dos, esto sería igual a este tipo de asociaciones, es decir, si 1 más la suma de otros dos es igual a la suma de los dos primeros más el último. ¿Ven la agrupación? Veamos, si sumamos todas estas cantidades, nos daría exactamente menos 4. Si sumamos estas cantidades, nos daría exactamente también menos 4. Por ende, esta expresión es igual a esta y todos los números cumplirían con esto, o sea que la propiedad asociativa es la que goza esta dupla Z con la suma, o la suma es asociativa en Z. Hasta ahora, cuando decimos que goza de la ley de composición interna, o bien es una ley de composición interna y a su vez asociativa, decimos que esta estructura tiene una estructura de semigrupo, o bien que es un semigrupo. Una estructura algebraica llamada semigrupo. Ley de composición interna y asociativa. Vamos ahora a qué es un monoide. En el caso de esta misma dupla, dijimos que cumple con la ley de composición interna y también es asociativa. En este caso, era un semigrupo, es un semigrupo. Ahora bien, si nosotros a esto le agregamos la existencia de un elemento E, que es neutro y único, decimos, por ejemplo, que si para todo entero existe 0 que pertenece a Z, tal que A más 0 es igual a 0 más A, y es igual a A. ¿Qué quiere decir esto? Que supongamos que tengamos 3 que pertenece a Z. Existe siempre 0 que sumado a 3 a izquierda y a derecha nos daría 3, de nuevo el mismo número, y eso ocurre con todos los números enteros. Por ende, si tomamos, por ejemplo, menos 2 que pertenece a Z, existe 0, tal que 0 más menos 2 también es igual a menos 2 más 0, que es igual a menos 2. En este caso decimos que existe elemento neutro y es único, ese elemento es 0. Por ende, esta dupla Z con la suma tiene estructura de monoide. Es un semigrupo asociativo. En el caso de que dijéramos que es un grupo, la dupla Z más, o sea, los enteros con la suma, diríamos lo siguiente. Primero, por un lado, debería ser ley de composición interna. Por otro lado,
debería ser asociativa. En este caso, ustedes dirían a la cuenta de 5 de qué tipo de estructura se trata. Bien, si respondieron semigrupo, hasta ahora Z con la suma es un semigrupo. Si también existe un elemento neutro, el único elemento que puede existir en este caso, diríamos que estamos hablando de un monoide. Ahora bien, supongamos que le agregamos que cada elemento tiene su recíproco o bien su inverso. ¿Qué es lo que sucede aquí? Veamos. A y A' existe, entonces A más A' es igual a A' más A, que es igual a 0. La suma de ambos debe ser igual a 0, que es el elemento neutro. Por ejemplo, esto lo podemos comprobar fácilmente porque existe siempre un número entero menos 2, por ejemplo, y existe más 2 que pertenece a Z, tal que menos 2 más 2 es lo mismo que 2 más menos 2 y que es igual a 0. Y esto ocurre con cualquier número, con menos 3, con 4, con 5, con cualquiera de los números. Fíjense entonces que estamos hablando en este caso de una estructura de grupo. Ley de composición interna y asociativa es un semigrupo. Si el semigrupo es, digamos, existe elemento neutro, es un monoide. Y si cada elemento tiene inverso, entonces estamos hablando que esta estructura algebraica Z con la suma nos daría un grupo. Ahora bien, ¿qué es un grupo pero abeliano? Es decir, la dupla Z con la suma, diríamos que es una ley de composición interna, por otro lado también es asociativa, en este caso es un semigrupo. Podemos ir respondiendo a medida que lo vamos anotando. Si a su vez existe elemento neutro, nosotros decimos que es un monoide. Y si aparte de monoide cada elemento tiene inverso, es decir, su recíproco, decimos que es un grupo. Si a su vez decimos también que se verifica la propiedad conmutativa, es decir, si 2 más menos 3, por ejemplo, da menos 1, y menos 3 más 2 es igual a menos 1, y así con cada uno de los elementos del conjunto de los enteros, y se verifica la propiedad conmutativa, estamos hablando que es un grupo abeliano. En este caso, la estructura de grupo puede ser un semigrupo, luego un monoide, luego un grupo, y luego, si verifica la propiedad conmutativa, decimos que es un grupo abeliano. Esto es lo que yo quería que ustedes vieran como base. Vamos a ver muchos ejercicios acerca de qué son los grupos para que nos ejemplifiquen los grupos en las estructuras algebraicas. Entonces vimos aquí semigrupo, monoide, grupo y grupo abeliano con un ejemplo muy sencillo de una dupla como Z con los enteros. Ahora en los próximos videos vamos a ver unos cuantos ejemplos acerca de lo que estamos hablando aquí.